Lo que estás a punto de escuchar no es la versión limpia que aparece en los informes oficiales. No es el resumen rápido que se muestra en documentales convencionales. Según registros militares desclasificados y testimonios directos de soldados desplegados en Afganistán, muchas de las emboscadas del Talibán no fueron actos desesperados ni ataques improvisados. Fueron operaciones frías, calculadas y psicológicamente devastadoras, diseñadas para quebrar algo más profundo que la carne, la confianza. Presta atención, porque esta es la cara de la guerra que pocos se atreven a describir con honestidad. Desde los primeros años del conflicto, las tropas internacionales llegaron con una convicción peligrosa: la superioridad tecnológica garantizaría el control. Satélites, drones, visores nocturnos, convoys blindados. Todo parecía indicar que el enemigo jugaba en clara desventaja. Pero Afganistán no es un tablero plano. Es un laberinto. Montañas que parecen eternas. Valles estrechos donde el sonido rebota y engaña. Caminos de tierra recorridos una y otra vez, hasta que un día dejan de ser seguros. Los soldados lo describían siempre de la misma forma: el silencio. Un silencio antinatural. Los pájaros desaparecían. Los niños dejaban de jugar. Las aldeas, normalmente ruidosas y caóticas, quedaban inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Para los veteranos, ese silencio no era tranquilidad. Era una advertencia. Los informes militares muestran que el Talibán entendió algo fundamental muy pronto: no necesitaban ganar batallas abiertas. Solo necesitaban controlar el miedo. Cada emboscada era una lección. Cada ataque, un mensaje. Las primeras operaciones seguían un patrón simple, pero efectivo. Un convoy avanzaba por una ruta conocida. Todo parecía normal. Entonces, una explosión inicial, normalmente un artefacto improvisado enterrado semanas antes, detenía el primer vehículo o el último. La columna quedaba atrapada. Inmovilizada. Vulnerable. Y ahí comenzaba la verdadera emboscada. Disparos desde posiciones elevadas. Fuego cruzado desde casas aparentemente abandonadas. Combatientes que aparecían, atacaban y desaparecían en cuestión de minutos, fundiéndose con el terreno y la población local. No había un frente claro. No había un enemigo visible al que apuntar. Un soldado estadounidense describió esa sensación en su testimonio: no sabías de dónde venían los disparos. Solo sabías que estabas expuesto. Que cada segundo inmóvil aumentaba las probabilidades de no volver a casa. Estas emboscadas no buscaban solo matar. Buscaban dudar. Después del ataque, los soldados seguían vivos, sí, pero algo había cambiado. Cada camino volvía a sentirse nuevo. Cada misión, una ruleta. La confianza en la rutina desaparecía. Psicológicamente, el impacto era profundo. El enemigo no necesitaba estar presente para sentirse. Bastaba con la posibilidad. Con el paso de los años, estas tácticas evolucionaron. Se volvieron más silenciosas, más precisas, más crueles en su eficiencia. El Talibán comenzó a estudiar patrones, horarios, reacciones. Aprendieron cuánto tiempo tardaba un helicóptero en llegar, cuánto demoraba un refuerzo, cuánto miedo podía soportar un soldado antes de cometer un error. Y ese fue el verdadero campo de batalla: la mente. Lo que viene a continuación no es una lista de ataques. Es una inmersión en las emboscadas más temidas, más mortales y más psicológicamente devastadoras del conflicto. Cada una más intensa que la anterior. Cada una diseñada no solo para matar, sino para perseguir a quienes sobrevivieron durante el resto de sus vidas. Según documentos tácticos recuperados y análisis posteriores del conflicto, el Talibán comprendió antes que muchos mandos extranjeros una verdad incómoda: en Afganistán, el terreno no es un escenario, es un arma. Y fue explotado con una precisión casi quirúrgica. Presta atención a esto. Porque aquí comienza la transformación de la emboscada improvisada en un sistema de caza. Los valles afganos, estrechos, largos, flanqueados por alturas imposibles, se convirtieron en corredores de muerte. Desde arriba, un convoy no era más que una línea lenta, ruidosa y predecible. Desde abajo, no había escapatoria. Los informes describen estos lugares con un término repetido una y otra vez: kill zones. Zonas de aniquilación. La lógica era simple. Primero, observación. Durante días. A veces semanas. Pastores que no eran pastores. Niños que parecían jugar, pero contaban vehículos. Ancianos sentados al borde del camino, memorizando horarios. Cuando el patrón estaba claro, la emboscada se activaba. No antes. Nunca antes. Una patrulla entraba en el valle creyendo que era una misión rutinaria.
Ya habían pasado por allí 10, 20 veces sin incidentes. Ese exceso de familiaridad era exactamente lo que el enemigo esperaba. El talibán entendía la psicología militar, la rutina mata la alerta. Entonces, el primer golpe. Seco. Violento. Preciso. Una explosión controlada bloqueaba la retirada. El eco retumbaba en las montañas, desorientando a los soldados. La radio se llenaba de voces superpuestas. Gritos. Órdenes contradictorias. Durante esos primeros segundos, el caos era total. Y ahí comenzaba la segunda fase. Fuego desde posiciones invisibles. No disparos constantes, sino ráfagas medidas. Suficientes para fijar al enemigo, para obligarlo a cubrirse, para impedir cualquier maniobra ofensiva clara. No buscaban un enfrentamiento prolongado. Buscaban agotamiento mental. Un veterano español destacado en una misión de apoyo lo resumió así. No veías a nadie. Solo sentías que el valle te observaba. Que cada roca podía esconder un rifle. La emboscada se sostenía el tiempo justo. Ni más, ni menos. Cuando los refuerzos se aproximaban, el ataque se disolvía. El enemigo desaparecía. No dejaba cuerpos. No dejaba rastros claros. Solo preguntas. Ese era el verdadero daño. Después de sobrevivir a una de estas emboscadas, las tropas ya no caminaban igual. Cada altura se convertía en una amenaza. Cada curva del camino aceleraba el pulso. Dormir se volvía difícil. El cerebro seguía allí, atrapado en el valle, repasando errores que tal vez nunca existieron. Los mandos comenzaron a notar algo inquietante en los informes médicos: aumento de estrés agudo, reacciones exageradas, paranoia táctica. No era cobardía. Era supervivencia llevada al límite. Y el talibán lo sabía. Cada emboscada enseñaba algo nuevo al enemigo, pero también le robaba algo. Seguridad. Confianza. Claridad mental. La guerra dejaba de ser un conjunto de misiones y se convertía en una espera constante del próximo golpe. Y lo peor estaba por venir. Porque cuando las tropas comenzaron a adaptarse a los valles, el enemigo cambió de escenario. A lugares donde nadie esperaba morir. Los informes posteriores a 2008 muestran un cambio claro en el patrón de las emboscadas. Cuando las fuerzas internacionales comenzaron a evitar los valles más evidentes, el talibán hizo algo inquietante: trasladó la guerra a espacios que parecían seguros. Aldeas. Cruces de caminos. Zonas recorridas cientos de veces sin un solo disparo. Este cambio no fue casual. Fue psicológico. Las aldeas afganas eran lugares ambiguos. De día, mercados, niños, animales, ruido. De noche, sombras, puertas cerradas, silencio espeso. Para las tropas, eran puntos de contacto con la población civil y, al mismo tiempo, posibles trampas vivientes. Aquí, la emboscada no comenzaba con una explosión. Comenzaba con normalidad. Una patrulla entraba en una aldea para una misión de rutina. Saludos. Miradas. Nada fuera de lo común. Los soldados bajaban la guardia apenas un poco. Lo suficiente. Entonces, el tiempo se detenía. Un disparo aislado. Seco. Preciso. No para matar. Para provocar reacción. Cuando la patrulla buscaba el origen del disparo, el ataque se desplegaba en capas. Desde ventanas. Desde azoteas. Desde callejones tan estrechos que el sonido rebotaba y confundía la dirección real de la amenaza. No había líneas claras. No había cobertura adecuada. Un informe británico describía estas emboscadas urbanas como caos comprimido. Todo ocurría demasiado cerca. Demasiado rápido. El enemigo no estaba lejos, estaba mezclado con el entorno. Un soldado relató años después. El problema no era disparar. El problema era saber a quién. Cada segundo de duda pesaba toneladas. El talibán utilizaba el conocimiento íntimo del terreno humano. Sabían que casas tenían salidas traseras, que muros conectaban patios, que familias abandonarían una vivienda horas antes del ataque. Todo se movía sin levantar sospechas. Sensorialmente, estas emboscadas eran distintas. No había grandes explosiones iniciales. Había gritos. Polvo. El olor metálico de la pólvora atrapado entre paredes de adobe. La sensación constante de que alguien observaba desde una distancia imposible de calcular. Y luego, el silencio otra vez. Cuando el ataque terminaba, la aldea volvía a la vida lentamente. Demasiado lentamente. Los soldados sabían que muchos de los rostros que veían después ya habían estado allí durante el ataque. Esa certeza corroía la mente. Las consecuencias psicológicas fueron profundas.
Los informes médicos comenzaron a registrar algo nuevo: hipervigilancia crónica. Soldados incapaces de relajarse incluso en bases consideradas seguras. Reacciones exageradas a ruidos cotidianos. Miradas que buscaban amenazas donde no las había, y a veces, donde sí. La confianza en la población local se erosionó. Y esa ruptura era, estratégicamente, una victoria silenciosa para el talibán. Porque una fuerza que duda de todo, se desgasta sola. Pero aún faltaba el tipo de emboscada más temida. La que no hacía ruido. La que no daba advertencia. La que llegaba cuando ya creías haber sobrevivido. A medida que el conflicto avanzaba, los informes tácticos comenzaron a usar una palabra con más frecuencia que cualquier otra: impredecible. No porque el talibán atacara sin lógica, sino porque había perfeccionado una forma de emboscada que eludía todos los instintos de supervivencia aprendidos. No había disparos. No había enemigos visibles. No había advertencia. Solo el impacto. Los artefactos explosivos improvisados, los IED, se convirtieron en el núcleo de esta fase de la guerra. Pero reducirlos a simples bombas sería un error grave. Según documentos desclasificados, muchos de estos dispositivos eran parte de emboscadas en múltiples actos, diseñadas para activarse cuando la mente del soldado ya estaba relajándose. La patrulla pasaba. Nada ocurría. El convoy avanzaba varios metros más. A veces cientos. El alivio comenzaba a aparecer. La tensión inicial se disipaba apenas lo suficiente como para bajar la guardia. Entonces, el mundo se rompía. Una explosión levantaba el suelo, el metal, los cuerpos. No siempre mortal. A veces, deliberadamente no. El objetivo no era solo matar. Era herir, inmovilizar, obligar a detenerse. Y cuando los soldados descendían de los vehículos para asistir a sus compañeros, comenzaba la verdadera emboscada. Segundo dispositivo. Fuego de hostigamiento. Disparos lejanos, calculados, para fijar a las tropas en el lugar exacto donde el enemigo quería. Un informe canadiense describía este patrón como emboscada por engaño temporal. El talibán no atacaba al principio. Atacaba cuando el cerebro humano bajaba sus defensas naturales. Un veterano lo explicó con crudeza. Sobrevives a la explosión y crees que lo peor ya pasó. Ese pensamiento casi te mata. Sensorialmente, estas emboscadas eran una pesadilla fragmentada. El zumbido en los oídos. El polvo suspendido que no dejaba ver a 2 metros. Los gritos de heridos mezclados con órdenes urgentes. Y siempre, esa sensación paralizante: no sabes dónde está el enemigo. Psicológicamente, el daño era devastador. Muchos soldados desarrollaron una aversión profunda al movimiento. Avanzar significaba riesgo. Detenerse, también. La guerra se convertía en una serie infinita de decisiones equivocadas posibles. Los manuales tácticos cambiaron. Nuevos protocolos. Más tiempo detenidos. Más cautela. Pero cada adaptación tenía un costo: lentitud, desgaste, frustración. Exactamente lo que el talibán buscaba. Estas emboscadas no solo atacaban cuerpos. Atacaban la confianza en el propio juicio. En la intuición. En la idea de que la experiencia te protege. Aquí, la experiencia era la trampa. Y cuando las tropas creían haber visto todas las variantes posibles, el enemigo ejecutó su movimiento final. El más silencioso. El más psicológico. El que no terminaba cuando el ataque acababa. Hacia los últimos años del conflicto, los informes médicos y psicológicos comenzaron a coincidir en algo inquietante. Muchos soldados sobrevivían a las emboscadas, pero no lograban abandonarlas mentalmente. La guerra había encontrado la forma de seguir viva incluso lejos del campo de batalla. Las emboscadas del talibán no terminaban con el último disparo. Terminaban años después. En habitaciones silenciosas. En carreteras vacías. En sueños interrumpidos por una sensación familiar: peligro inminente. Veteranos de distintas nacionalidades describían el mismo patrón. Hipervigilancia constante. Incapacidad para relajarse. Una mente entrenada para detectar amenazas en cada sombra, en cada silencio prolongado. Afganistán les había enseñado que la calma podía ser una mentira. Documentos internos reconocen que estas tácticas forzaron cambios profundos en la doctrina militar moderna. Nuevos protocolos. Nuevas tecnologías. Nuevas formas de patrullar. Pero incluso con esas adaptaciones, algo quedó claro: ninguna superioridad técnica puede eliminar por completo el impacto psicológico de una guerra diseñada para desgastar la mente. El talibán entendió algo que muchos ejércitos tardaron años en aceptar: el miedo no necesita ser constante. Solo necesita ser impredecible. Cada emboscada,
Cada ataque silencioso, cada explosión retrasada fue parte de una estrategia mayor. No para conquistar territorios de forma permanente, sino para erosionar la voluntad, la confianza y la sensación de control del enemigo. Para convertir cada misión en una duda. Cada camino en una amenaza potencial. Y aún así, en medio de esa guerra invisible, hubo algo que resistió. Los soldados que siguieron avanzando. Los que protegieron a sus compañeros bajo fuego. Los que regresaron a casa cargando recuerdos imposibles de explicar.